el motor ruge, la velocidad se dispara, y de repente, un fallo. Es el instante más crítico de un vuelo. Cuando la aeronave debería elevarse majestuosamente hacia el cielo, algo se niega a responder. Una batalla incesante, a 300 kilómetros por hora, entre la tripulación, la máquina y un destino que apenas unos segundos decidirán. Esta es la crónica de cómo un único error puede desencadenar el caos, o cómo la serenidad puede evitar una tragedia. ...15 de septiembre de 2006... Dos aeronaves se encuentran en el espacio aéreo sobre Francia, enfrentando una situación crítica. Esta es la historia jamás contada del vuelo 6074 de EasyJet. 15 de septiembre de 2006. 138 pasajeros y 6 tripulantes subieron a bordo de un Airbus A319 de EasyJet en el aeropuerto de Alicante, España. La aeronave tenía como destino Bristol en el Reino Unido, con un vuelo programado de 2 horas y media de duración. Muchos de los pasajeros eran turistas británicos que regresaban a casa después de disfrutar del sol español durante unos días, dado que la temporada de viajes de verano estaba llegando a su fin en Europa. Recientemente habían adquirido algunos aviones nuevos de Airbus, entre ellos este modelo A319. Estos aviones de última generación reemplazarían gradualmente a los menos eficientes en combustible Boeing 737, que anteriormente constituían la totalidad de la flota. Fue un momento emocionante tanto para la aerolínea como para sus pilotos. Pero en medio de toda esta sofisticación tecnológica, acechaba un peligro oculto. El avión utilizado para este vuelo era completamente nuevo, al igual que los pilotos en cabina. El capitán, de 42 años de edad, había acumulado casi 9.000 horas de vuelo. La mayoría de ellas fueron en el Boeing 737 y solo apenas 400 horas en el Airbus. El primer oficial, de 34 años de edad, era menos experimentado en vuelo que el capitán, con un total de unas 3.200 horas de experiencia, de las cuales 560 eran en el Airbus. Nada les hacía sospechar que en breves momentos se enfrentarían a una emergencia impactante. Justo antes de abordar el avión en Alicante, los pilotos se habían comunicado con la tripulación que previamente había operado el vuelo desde Londres. Durante la conversación, se les informó sobre un problema con uno de los generadores eléctricos del avión, el cual era alimentado por el motor izquierdo y proporcionaba electricidad a varios sistemas a bordo. Sin embargo, este problema no se consideró lo suficientemente grave para abortar el vuelo, ya que además del generador eléctrico alimentado por el motor izquierdo, el avión contaba con otro generador eléctrico, alimentado por el motor derecho. También tenía la capacidad de obtener energía de la unidad de potencia auxiliar, APU, que es un pequeño motor ubicado en la cola de la aeronave. Como medida de precaución, los pilotos de este vuelo decidieron mantener en funcionamiento la unidad de potencia auxiliar, APU, durante todo el viaje. Esto se hizo con el objetivo de proporcionar una capa adicional de protección y asegurar el suministro eléctrico necesario. Todo estaba preparado para el vuelo hacia Bristol. Los pasajeros habían embarcado, el equipaje estaba cargado en la bodega, y la aeronave había repostado unos 8.000 kilos de combustible para el viaje. En ese momento, las azafatas cerraron las puertas y el vuelo 6074 dio marcha atrás para dirigirse a la pista de despegue. Los pasajeros desconocían que su avión albergaba un potencial problema. Aunque los pilotos sabían de la existencia del problema, no eran conscientes de su verdadero alcance. A las 10:26 de la mañana, hora local, el capitán alineó el avión con la pista 28 y configuró los motores para el despegue. Durante la fase de despegue, la aeronave operó sin problemas. El capitán dirigió el avión hacia el norte y continuó ascendiendo hasta alcanzar los 32.000 pies de altitud. Todo apuntaba a que este iba a ser un vuelo normal. La aeronave avanzaba, y las azafatas pasaron por la cabina para ofrecer el servicio de comidas y bebidas, mientras los pilotos monitorizaban los sistemas de la aeronave. Todo transcurría con normalidad hasta aproximadamente hora y media después del despegue, cuando la aeronave sobrevolaba la campiña francesa. Sin previo aviso, los pilotos percibieron un fuerte sonido metálico, y de repente, todos los instrumentos del capitán se apagaron.
desapareciendo repentinamente toda información de sus pantallas. La alarma principal de advertencia sonó cuando el piloto automático se desconectó. Inmediatamente, el capitán cedió el control al primer oficial, cuyos instrumentos seguían funcionando correctamente. El primer oficial estaba pilotando la aeronave de forma manual, prescindiendo de los ordenadores, que normalmente mantienen la seguridad de la aeronave. La completa atención del primer oficial estaba centrada en pilotar la aeronave, a una altitud de 10 kilómetros sobre el terreno. Mientras el capitán se apresuraba en entender lo que estaba ocurriendo, asumió que la unidad de potencia auxiliar, APU, que había estado operando desde el inicio del vuelo, se había apagado, o que su generador había fallado. Independientemente de lo que estuviera sucediendo, las consecuencias serían graves, y los pilotos apenas comenzaban a comprender la magnitud del problema al que se enfrentaban. Mientras el primer oficial pilotaba la aeronave, el capitán inspeccionaba la cabina, intentando evaluar los daños. Había perdido las pantallas principales, y el piloto automático había desconectado otros sistemas que podrían comprometer la seguridad del vuelo. El panel de radio se había apagado completamente. Ninguna de sus luces estaba encendida, y no se mostraban frecuencias en la pantalla. Esto era muy preocupante. Sin señal de radio, ¿cómo podrían los pilotos informar al control de tráfico aéreo sobre la situación en la que se encontraba el vuelo 6074? El capitán, aislado del mundo exterior, revisó la lista de comprobación que mostraba la ECAM, una de las pocas pantallas que aún funcionaban en la cabina de mandos. El término ECAM se refiere al monitor electrónico centralizado de aeronaves, un recurso sumamente útil para los pilotos. Este sistema les permite supervisar todos los aspectos operativos del avión, que figuran listados en su pantalla. Se trataba de una acción que, si todo iba bien, restablecería por completo la energía en la aeronave. En ese caso, todos los problemas en cabina desaparecerían y el vuelo podría continuar de forma normal. Para realizar este paso, el capitán necesitaba cambiar la fuente de alimentación a la posición alternativa. Esto haría que la aeronave obtuviera electricidad de otra fuente. Pero antes de poder realizar el cambio, se presentó un problema. Justo antes de este punto en la lista, había un apartado que indicaba que la luz de aviso en el botón correspondiente debería estar encendida. Sin embargo, por alguna razón, la luz estaba apagada. El capitán estaba confundido, ya que había varias razones por las cuales la luz podía estar apagada. Podría deberse a que el ordenador no detectaba la existencia de un fallo, por lo que la luz no se encendía. Alternativamente, podría ser que la luz estuviera defectuosa. También podría indicar que, en realidad, no hubo ningún fallo. No obstante, esto resultaba claramente contradictorio por el fallo general de los sistemas de la aeronave. En ese momento el capitán se dio cuenta de que podría ser que la luz de aviso, al igual que la mayoría de las luces en el panel superior, no tenía suministro de energía. El capitán se enfrentó a una decisión difícil. Tenía que decidir si pulsar el botón sin tener la certeza de si realmente había un problema. Era prudente. Finalmente, ya que no tenía muchas opciones, decidió pulsar el botón y esperó. Desafortunadamente, no ocurrió nada. El botón estaba supuestamente encendido, pero la energía no se restableció en la aeronave. Por si no fuera suficiente, la confusión del piloto se vio agravada por el diseño peculiar de este tipo de botón, que se encuentra frecuentemente en muchos aviones modernos. Cuando se presiona el botón, no se queda introducido dentro, simplemente hace clic y vuelve a su posición original. La única señal de que el botón se encuentra presionado es la luz del propio botón. Esto normalmente es sencillo en casos normales, pero en situaciones como esta, donde no hay energía, la situación se complica. Debido a su diseño, se hacía difícil determinar la posición de cualquiera de estos interruptores. Los pilotos ahora estaban volando a ciegas, y sin señales de que la energía se fuera a restablecer en la aeronave. El capitán necesitaba informar al control de tráfico aéreo, pero a pesar de que las luces en el panel de radio estaban apagadas, consideró que podría ser simplemente que las luces estaban apagadas, pero que la radio seguía operativa. El capitán intentó transmitir un mensaje al control de tráfico aéreo utilizando la radio principal, VHF-1. Sin embargo, no recibió respuesta. Después intentó usar la segunda radio, VHF-2,
Y una vez más, no obtuvo ninguna respuesta. Esta situación no fue nada alentadora. El primer oficial siguió pilotando la aeronave manualmente, mientras el capitán cambiaba a la frecuencia de emergencia internacional y declaraba un Mayday. El capitán probó esta frecuencia en ambos dispositivos de radio, pero tampoco recibieron respuesta. En ese momento, el primer oficial repitió la operación en sus dispositivos de radio, pero el resultado fue el mismo. Tampoco hubo respuesta. Los pilotos se encontraban aislados a varias millas de altitud sobre territorio francés, completamente desconectados del mundo exterior. En la cabina trasera, tanto los pasajeros como los asistentes de vuelo desconocían completamente la emergencia que se desarrollaba en la cabina de mandos. Los motores continuaban funcionando, y el primer oficial pilotaba la aeronave con la suficiente suavidad para evitar cualquier turbulencia. A pesar de esto, algunos pasajeros podrían haber notado una pequeña incidencia en el lado izquierdo del avión. La señal de prohibido fumar y abróchense los cinturones se habían apagado, al igual que las luces de lectura en este lado. Al ser aún de día, es poco probable que algún pasajero las estuviera utilizando y que no se hubieran percatado de esto. Esto era una clara señal de que en el avión había un problema grave con el suministro eléctrico. Los pilotos aún estaban intentando identificar el problema, pero esto no implicaba que fueran los únicos conscientes de que había algo extraño en este vuelo. A 10 kilómetros debajo del avión, en un centro de control de tráfico aéreo de la zona, un controlador aéreo que monitoreaba el vuelo 6074 estaba muy preocupado, ya que la aeronave había desaparecido repentinamente del radar. El controlador intentó comunicarse inmediatamente con los pilotos por radio, pero no obtuvo respuesta. La situación se volvió extremadamente preocupante. El vuelo había desaparecido del radar y al intentar comunicarse con los pilotos por radio no hubo respuesta, solo un inquietante silencio. El controlador se temía lo peor. Desesperado, el controlador preguntó a otro avión de EasyJet en su espacio aéreo si podían intentar comunicarse con sus compañeros a través de la frecuencia de la compañía. Sin embargo, la tripulación de ese vuelo tampoco pudo establecer contacto con el vuelo 6074. La situación era desesperante. Un avión de pasajeros había desaparecido del radar. Algo terrible podría haberles sucedido. Pero por si la situación no fuera lo suficiente preocupante, esto lo agravaba aún más. Cuando el controlador vio por última vez el vuelo 6074 de EasyJet en el radar, se dirigía hacia el noroeste a una altitud de 32.000 pies. Al mismo tiempo, por el norte, un avión de American Airlines se desplazaba de este a oeste, también a una altitud de 32.000 pies, y estaba a punto de cruzarse con el avión de EasyJet, que había desaparecido. Si el avión de EasyJet todavía estaba en el aire, ambos aviones estaban ahora a menos de 1 minuto de distancia de la colisión. El controlador rápidamente se puso en contacto con el vuelo de American Airlines y preguntó a los pilotos si podían localizar el avión de EasyJet en la pantalla de tráfico TCAST, Sistema Anticolisión de Aeronaves. El TCAST es un sistema que los pilotos utilizan como última medida de protección contra colisiones aéreas. Si el sistema detecta que una colisión es inminente, emite alertas sonoras indicando tráfico y proporciona las instrucciones para evitarlo, ascendiendo o descendiendo. Pero había un inconveniente. Para que el TCAST funcione, ambos aviones involucrados deben tenerlo activado. Debido al fallo eléctrico del vuelo de EasyJet, el sistema se encontraba apagado al no tener energía. La tripulación del vuelo 63 de American Airlines revisó sus pantallas en búsqueda de la aeronave de EasyJet, pero no había ni rastro de ella. Si estos dos aviones chocaban, el desastre sería uno de los más grandes de la historia, con una cantidad de víctimas enorme. El controlador se encontró ante un gran dilema. ¿Debía hacer al avión de American Airlines que cambiara su altitud? ¿O era mejor mantenerlo en su posición actual? Todo dependía de las acciones del vuelo de EasyJet. El controlador trataba de manejar la situación, pero al no poder ver la aeronave de EasyJet en el radar, no tenía conocimiento de sus acciones. Debía tomar una decisión inmediatamente, por lo que rápidamente le indicó al avión de American Airlines que descendiera a 31.000 pies. Los pilotos del vuelo 63 de American Airlines comenzaron a descender. El controlador, conteniendo la respiración,
Observó cómo la aeronave estaba parpadeando lentamente en su pantalla y notando que la altitud estaba disminuyendo. Repentinamente, se escuchó por radio la voz de los pilotos del vuelo de American Airlines, informando que habían avistado el avión de EasyJet desde el parabrisas, pasando justo por encima de ellos. Efectivamente se trataba del vuelo 6074 perdido de EasyJet. El controlador soltó un gran suspiro de alivio. Su peor temor no se había hecho realidad, pero por muy poco, ya que los dos aviones estuvieron a tan solo 19 segundos de la colisión. Aunque la terrible experiencia había pasado, el avión de EasyJet aún estaba en el aire. La pregunta que le surgía ahora al controlador era: ¿por qué no respondía a los mensajes por radio? ¿Y por qué había desaparecido del radar? El controlador aún seguía aterrado, planteándose otro de los peores escenarios. ¿Habrían sido secuestrados? Los pilotos ajenos a todo esto seguían ocupados tratando de solucionar sus problemas de comunicación. Precisamente, también estaban preocupados por si los controladores interpretaban su conducta como un secuestro o como una acción hostil. Si los aviones de combate vinieran para interceptarlos, ¿cómo podrían los pilotos comunicarse con ellos si la radio no funcionaba? Además, ¿qué sucedería si por alguna razón necesitaran desviarse o cambiar de rumbo? Podría resultar en que fueran derribados. Esta fue una situación extremadamente estresante para la tripulación del vuelo 6074. La confusión les invadía en todos los aspectos. Después de que tanto el capitán como el primer oficial intentaron comunicarse, pero el control de tráfico aéreo no respondió, el capitán continuó siguiendo las acciones de la ECAM. Uno de los últimos elementos de la lista implicaba cambiar el transpondedor número 1 al transpondedor número 2. El transpondedor es el dispositivo que informa al control de tráfico aéreo sobre la posición del avión. Cuando el capitán realizó esta acción, de repente la pantalla se reactivó. Sin embargo, esto no aseguraba que el avión estuviera realmente transmitiendo una señal. Los números volvieron a aparecer, pero el resto de luces en el panel no se iluminaron. Los pilotos no tenían ni idea de si se estaba transmitiendo la señal, pero el controlador se sintió enormemente aliviado cuando el vuelo 6074 reapareció de nuevo en la pantalla del radar. El avión seguía en su ruta de vuelo a 32.000 pies, justo donde debería estar. El controlador intentó contactar nuevamente con la tripulación por radio, pero seguía sin recibir respuesta de los pilotos en la cabina. La tripulación comenzó a discutir qué código de identificación deberían configurar. El código de identificación, también conocido como código de transpondedor, es asignado por el control de tráfico aéreo al inicio del vuelo, para que la aeronave sea identificada en las pantallas de radar, diferenciándoles de otros aviones. El código que se había establecido en Alicante era el 5376, pero ahora, debido a la emergencia, los pilotos necesitaban actualizarlo. Hay 3 códigos de emergencia utilizados en la aviación, cada uno de los cuales se utiliza para señalar un tipo diferente de emergencia. El 7500 es el código para un secuestro, el 7600 es el código para un fallo de radio y el 7700 es el código de emergencia general. Los pilotos tomaron la decisión de que, dada la grave degradación de su aeronave, el código 7600, designado para un fallo en las comunicaciones, no describía completamente su situación. Su situación era mucho más seria que eso. Realmente estaban en una emergencia, así que el capitán configuró el panel del transpondedor con el código 7700 y presionó Identificar. El controlador observó que el código 7700 apareció en su pantalla. Sabía que cualquier problema al que enfrentaba la aeronave iba más allá de un simple fallo de radio. Sin embargo, aún no tenía información clara sobre el tipo de emergencia que estaban enfrentando los pilotos. Además, no sabía qué planes tenían los pilotos, aunque los propios pilotos tampoco lo tenían claro. La siguiente instrucción del ECAM indicó al capitán que intentara una solución clásica: apagar y luego encender de nuevo el generador número 1. El capitán siguió las instrucciones, pero no obtuvo respuesta. Los sistemas de la aeronave permanecieron apagados y, lo que es más, las luces indicadoras no funcionaron. El capitán no podía estar seguro de la posición real del interruptor. Era crucial restaurar la energía,
ya que sería un gran desafío para el capitán y el primer oficial llevar la aeronave de manera segura al aeropuerto, en las condiciones actuales. En este momento, el capitán comenzó a reflexionar sobre lo que había sido inusual en este vuelo antes de que surgiera el problema. Lo primero que pensó fue que la APU, la pequeña turbina en la cola del avión, estuvo encendida durante todo el vuelo. Podría ser que la APU o su generador hubieran dejado de funcionar. Solo había una manera de confirmarlo. El capitán apagó y encendió de nuevo la APU. Esperaban con ansias que los instrumentos de la cabina recuperaran su funcionamiento. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Resultó que el problema no estaba relacionado con la APU. Parecía que nada de lo que intentasen funcionaba. Estaban a varias millas sobre el mar, sin contacto con el mundo exterior, y pilotando manualmente la aeronave. Además, existía una creciente posibilidad de que su situación empeorara pronto. ¿Qué pasaría si los instrumentos del primer oficial también fallaran? ¿Cómo llegarían al aeropuerto? ¿Y qué ocurriría si fueran interceptados por los aviones de combate? Los pilotos estaban perplejos y con cada minuto que pasaba, se les acababan las opciones. El capitán se comunicó con el sobrecargo en cabina para informarle sobre la emergencia y le indicó que debía preparar la aeronave para un aterrizaje de emergencia. Posteriormente, el sobrecargo regresó a la cabina de pasajeros e informó a los otros miembros de la tripulación, quienes comenzaron a preparar a los pasajeros para el aterrizaje de emergencia. Los pilotos se enfrentaban a una decisión crucial. Debían decidir si continuar hacia su destino original o desviarse hacia un lugar más cercano. Dada la gravedad de la situación y la posibilidad de no llegar a su destino final, continuar hasta Bristol en ese momento podría considerarse imprudente, especialmente teniendo alternativas más cercanas disponibles. Sin embargo, los pilotos eran conscientes de que, al desviarse de su ruta planificada, los aviones de combate podrían interpretarlo como una acción hostil. Sin la radio funcionando, sería muy complicado para los pilotos explicar su cambio de rumbo. No obstante, si seguían su ruta planificada hacia Bristol, aún existía la posibilidad de ser interceptados por los aviones de combate. Pero seguir su trayectoria de vuelo original disminuiría significativamente la probabilidad de ser derribados. Los pilotos evaluaron que otra ventaja de seguir hasta Bristol era que ya tenían la información meteorológica para ese aeropuerto. Dado que no tenían forma de comunicarse con el mundo exterior, la imposibilidad de obtener información meteorológica para cualquier otro aeropuerto influía en su decisión. Después de evaluar las posibilidades, el capitán decidió que seguir hasta Bristol sería la mejor opción. Aunque esto implicaba que el avión permanecería en el aire durante más tiempo, al menos garantizaba que el movimiento de la aeronave fuera predecible para el mundo exterior. Pero dadas las condiciones de la aeronave, los pilotos no sabían si serían capaces de detenerlo en la pista. El aeropuerto de Bristol cuenta con una de las pistas más cortas entre los aeropuertos internacionales del Reino Unido. Si otros sistemas de la aeronave, como los spoilers o los inversores de empuje, también hubieran dejado de funcionar, el avión podría salirse del final de la pista durante el aterrizaje. El capitán consultó el manual de referencia del avión, en búsqueda de las tablas que indican la distancia de frenado en diversos escenarios de fallo. En el manual no encontró una réplica exacta de su situación, pero era lo bastante parecida para considerar que la pista 9 en Bristol tenía suficiente distancia para detenerse. El capitán vio en el informe meteorológico que la pista de Bristol probablemente estaría seca, lo que hacía que la perspectiva de detenerse en ella fuera más realista. Por lo tanto, se decidió que intentarían aterrizar su avión averiado en Bristol. El capitán introdujo la ruta de llegada en la computadora de gestión de vuelo del primer oficial. Optó por una de las rutas de llegada estándar a la pista 9 de Bristol. Esta elección garantizaba que el comportamiento del avión fuera predecible para los controladores de tráfico aéreo, representando una amenaza menor. Cuando todo estuvo configurado, el primer oficial inició el descenso, mientras seguía pilotando la aeronave de forma manual. Normalmente volar manualmente a altitud de crucero nunca se hace en operaciones normales. Sin embargo, fue una tarea sencilla para el primer oficial. Él y el capitán estaban trabajando en equipo, de una manera que ninguno de ellos se sintió abrumado. Pero a medida que la aeronave descendía, sabían que las verdaderas preocupaciones aún estaban por delante.
Con 142 personas en la parte trasera del avión, el sentido de responsabilidad era tremendo. De repente, el primer oficial comenzó a sentir frío y aturdimiento. Este fue un desarrollo preocupante. Eran síntomas de hipoxia. ¿Podría el avión estar despresurizando? Los pilotos pensaron usar sus máscaras de oxígeno, pero decidieron no hacerlo, ya que les dificultaría comunicarse y estaban a punto de entrar en una altitud respirable. El avión descendía en silencio, y los controladores en Londres lo estaban vigilando, viendo que la aeronave continuaba hacia Bristol, su destino original. Llamaron al control de tráfico aéreo de Bristol y les informaron que un avión sobre la costa sur de Inglaterra estaba descendiendo y sin contacto por radio. Si continuaba su plan de vuelo, debería aterrizar en Bristol en cuestión de minutos. Los controladores en Bristol actuaron de inmediato, declararon la emergencia total en el aeropuerto. Ambulancias y bomberos se apresuraron hacia la pista, preparándose para lo peor. Todos los vuelos fueron suspendidos mientras el avión se acercaba cada vez más. En la cabina, un momento crucial esperaba a los pilotos. Estaban a punto de comprobar si los flaps se activarían, lo cual era vital para reducir la velocidad del avión y permitir un aterrizaje seguro. Si iban a aterrizar sin flaps, preferirían saberlo cuanto antes, mientras había tiempo para prepararse. Así que alrededor de las 12:20 hora local, el capitán movió la palanca de flaps hasta la primera posición. Los pilotos contuvieron la respiración, pero a los pocos segundos, sus instrumentos les mostraron que los flaps se habían desplegado con éxito. Al extenderse los flaps, podrían aterrizar a una velocidad normal, teniendo suficiente longitud de pista para poder detenerse a tiempo. Sin embargo, los flaps no eran lo único que la tripulación necesitaba extender antes de aterrizar. También debían asegurarse de que el tren de aterrizaje estuviera desplegado correctamente. El capitán bajó la palanca del tren de aterrizaje y los pilotos esperaron ansiosos, pero no se escuchó el familiar sonido del tren desplegándose. Las luces que indicaban que el tren estaba extendido tampoco se encendieron. Esta situación era lo último que los pilotos necesitaban en ese momento. Por suerte, en los aviones de pasajeros, siempre existe más de una forma de desplegar el tren de aterrizaje. El A319 está equipado con un sistema de extensión manual del tren por gravedad, que permite que el tren se despliegue por su propio peso. El capitán accionó la palanca que activaba este sistema, hasta que la puerta se desbloqueó y el tren de aterrizaje descendió lentamente a su posición final. Finalmente, el avión estaba listo para aterrizar, y fue responsabilidad del primer oficial llevarlo a la pista y detenerlo. Los pilotos no estaban dispuestos a asumir ningún riesgo y decidieron que en cuanto las ruedas tocasen la pista, el primer oficial frenaría bruscamente y aplicaría el máximo empuje inverso en los motores. Mientras el primer oficial descendía hasta la pista, el capitán hizo varios intentos de contactar con el control de tráfico aéreo por teléfono móvil, utilizando 2 teléfonos diferentes, pero sin éxito, incluso a una altitud bastante baja. No había más acciones que la tripulación pudiera realizar para establecer contacto con la torre de control. Aterrizarían en Bristol y por primera vez en sus vidas, aterrizarían sin autorización. Según la aeronave se aproximaba a la pista, la voz automatizada en la cabina anunciaba la altura sobre el suelo. El avión aterrizó y el primer oficial activó los frenos y la reversa de los motores. En ese momento la aeronave había reducido su velocidad en la pista. Finalmente, después de una experiencia aterradora y extraña, los 144 pasajeros y la tripulación estaban a salvo en tierra. En la cabina, los pilotos todavía estaban perplejos intentando comprender lo que había causado que el avión sufriera una pérdida de energía eléctrica tan catastrófica y por qué su lista de verificación no funcionó para restaurar la energía. La respuesta era que un contacto eléctrico defectuoso en uno de los transformadores había detectado un flujo de corriente, cuando en realidad no lo había, lo que provocó que el bus eléctrico principal se desconectara. Al hacerlo, desactivó todos los demás sistemas que dependían de él. Este fue un fallo eléctrico grave, y podría volver a ocurrir si sus sistemas fueran más redundantes. Por esa razón, el informe final recomendó que Airbus hiciera mejoras en su software que evitarían la mala interpretación de las corrientes eléctricas parásitas por parte de las computadoras de la aeronave. En cuanto a por qué la lista de verificación no funcionó para restaurar la energía, la investigación quedó perpleja. Probaron la aeronave cuando regresó a tierra y no pudieron replicar el problema.
No vieron ninguna razón por la cual la energía no se transfirió al sistema, cuando el capitán presionó el botón correspondiente. Sin embargo, Airbus realizó cambios significativos después de este incidente que han reducido considerablemente la probabilidad de este tipo de escenario se repita. Por un lado, la pérdida de una única barra principal, que es la varilla de metal electrificada de la que el avión obtiene energía, ya no es suficiente por sí sola para evitar que las radios del avión funcionen. Esto significa que el fallo completo de la radio, experimentada por los pilotos del vuelo 6074, no ocurriría si hoy se presentara una pérdida de energía similar. Además, Airbus ha implementado cambios significativos en su diseño. En lugar de depender de los pilotos para transferir la energía del sistema defectuoso al sistema en funcionamiento, la transferencia ahora se realiza automáticamente. Esto reduce significativamente el tiempo entre el momento en que se produce el fallo y su reparación, eliminando también la posibilidad del error humano. Finalmente, el informe argumentó en contra del diseño de los botones en la cabina de este avión. Se afirmó que estos pulsadores carecen de una de las funciones básicas del selector, que es proporcionar siempre una indicación fiable, inmediata e inequívoca de su activación. El informe recomienda que los fabricantes faciliten a los pilotos la identificación clara de la posición de sus interruptores, para evitar confusiones sobre si están activados o no. Estas valiosas lecciones han llevado a que los sistemas de las aeronaves modernas sean más seguros. No obstante, la habilidad y el trabajo en equipo de los pilotos involucrados en el incidente sigue siendo un elemento crucial en la seguridad aérea. Es 31 de agosto de 1988 y estás sentado en tu asiento, ajustándote el cinturón mientras el avión se prepara para despegar desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, Texas, uno de los más concurridos del país. El zumbido de los motores comienza a llenar el aire, y sientes la aceleración al rodar por la pista. La nariz del avión se eleva con un leve tirón, pero algo parece no encajar. Un estruendo sutil sacude la cabina, y una sensación de inestabilidad te invade. ¿Qué podría salir mal en un vuelo aparentemente normal? Esta es la intrigante historia del vuelo 1141 de Delta Airlines, un suceso que te dejará sin aliento hasta el final. 31 de agosto de 1988. Aeropuerto de Dallas-Fort Worth, en Texas. Eran justo después de las 8 de la mañana, cuando los 101 pasajeros comenzaban a acomodarse en sus asientos a bordo de un Boeing 727 de Delta Airlines. Su destino era Salt Lake City, en Utah, a unas 2 horas y media de distancia. El avión había llegado de Jackson, Mississippi, esa misma mañana, y algunos de los pasajeros seguían a bordo para continuar su viaje hasta Utah. Varios de ellos eran familias regresando de vacaciones, mientras otros viajaban a Salt Lake City por negocios. Además, a bordo iban 4 miembros de la tripulación de cabina. El avión tenía 15 años de antigüedad y, salvo por un indicador de combustible que no funcionaba en el tanque principal número 1, el aparato parecía estar en buen estado. Sin que nadie lo supiera, sin embargo, el avión llevaba otro fallo en el sistema de advertencia de despegue, uno que tendría consecuencias terribles cuando el aparato comenzara su carrera de despegue. En la cabina de mando había 3 miembros de la tripulación de vuelo. Al mando se encontraba el capitán Larry Davis, de 48 años. Davis era un piloto altamente experimentado, que había estado en la aerolínea durante más de 20 años. En este tiempo, había acumulado más de 17,000 horas de vuelo en muchos aviones diferentes, incluyendo el Douglas DC-9 y el Lockheed 10-11. Estaba acostumbrado al 727 en este punto, habiendo acumulado más de 7,000 horas en este modelo. A su lado se encontraba el primer oficial, quien sería el encargado de monitorizar el vuelo. Se trataba de Kerry Wilson Kirkland, de 37 años, conocido entre sus amigos y colegas como Wilson. Había estado en Delta durante 9 años y había acumulado unas 6,500 horas de vuelo totales, 4,000 de las cuales eran en el Boeing 727. Wilson había sido ingeniero de vuelo en el Boeing 727 hasta 8 meses antes. Ambos pilotos se conocían muy bien y estaban bastante cómodos volando juntos. El tercer miembro en la cabina de mandos era el ingeniero de vuelo Stephen Judd, de 31 años. Ex aviador naval, era nuevo en Delta Airlines,
habiendo entrado en la compañía solo 7 meses antes. Tenía 3.200 horas de vuelo totales, 600 de las cuales eran en el 727. Antes del vuelo, los 3 pilotos estaban bien descansados y tenían historiales de vuelo limpios. Mientras aún estaban en tierra, los pilotos revisaron la información meteorológica de la ruta completa hasta Salt Lake City. El tiempo en Dallas estaba despejado y los vientos calmados. A todas luces, sería un día perfecto para volar, con una temperatura de 28 grados Celsius y visibilidad ilimitada. El único punto de nota que los pilotos conocían era que había aves en las cercanías del aeropuerto, un detalle que mencionaron pero no consideraron relevante. Una vez que todos estaban a bordo, las puertas se cerraron y el puente de embarque se retiró del avión. Justo antes de las 8 de esa mañana, el vuelo 1141 de Delta fue remolcado desde la puerta. Mientras dejaban la puerta de embarque, el capitán Davis les dijo a sus colegas que aún no había recibido su pago, y les preguntó si ellos habían recibido los suyos. Ellos respondieron que sí. Los pilotos continuaron discutiendo sobre salarios y ahorros mientras se completaba el pushback y mientras comenzaban a encender los 3 motores del avión. Tras una serie de accidentes catastróficos en los años 70, se introdujo una nueva regla en las cabinas de mando de aerolíneas a nivel mundial, conocida como la regla de la cabina estéril. Esta prohíbe a los pilotos hablar de temas no relacionados con el vuelo, desde el momento en que se encienden los motores, hasta que han ascendido por encima de los 10.000 pies, 3.048 metros. El propósito de esta regla es asegurar que durante los momentos más ajetreados del vuelo, todas las conversaciones estén relacionadas con el vuelo. Esto permite que tareas importantes como las listas de verificación se realicen en un entorno libre de distracciones. Pero desde el primer momento en este vuelo, la tripulación del vuelo 1141 estaba incumpliendo esta regla. Una vez que los 3 motores estaban encendidos, el primer oficial Kirkland solicitó autorización para el rodaje al controlador de tierra. Esa mañana, el vuelo 1141 se mantendría en la ruta de rodaje interior hasta llegar al umbral de la pista 18 izquierda, una de las 2 pistas orientadas hacia el sur del aeropuerto. Era una mañana ajetreada en Dallas y los pilotos sabían que fácilmente podía pasar media hora antes de que fueran los primeros en la línea para el despegue. El ambiente en la cabina de mando era relajado, mientras la tripulación realizaba el rodaje hasta la pista. A pesar de que ahora se habían detenido y estaban siendo ignorados por el control de tráfico aéreo, los ánimos permanecían altos mientras bromeaban en la cabina. Curiosamente, hasta ese momento, de las 2 listas de verificación que se habían completado, ninguna había sido solicitada por el capitán, sino por los otros 2 miembros de la tripulación. Sin embargo, como piloto al mando en esta etapa, este era el trabajo del capitán. Esto apuntaba a un ambiente en la cabina de mando que iba más allá de la mera calma. Recientemente, Delta Airlines había sido auditada por la Administración Federal de Aviación, tras una serie de incidentes ampliamente publicitados involucrando errores de pilotos. En su auditoría, los inspectores notaron fallos en la comunicación, falta de coordinación y falta de disciplina en cabina entre las tripulaciones de vuelo. La FAA culpó a programas de entrenamiento inadecuados y manuales de tripulación, y notaron que la aerolínea no tenía un enfoque estandarizado hacia la gestión de la cabina de mando, sino que los capitanes eran más o menos libres para dirigir las cosas como quisieran. Aunque Delta había tomado medidas para rectificar algunas de estas deficiencias desde la auditoría, estos problemas estaban arraigados en la aerolínea, y no eran del tipo que se pudieran entrenar fácilmente. Lo que esto significaba para el vuelo 1141 era que el capitán había delegado la responsabilidad de las tareas de vuelo entre los 3 miembros de la tripulación. El problema de eso es que cuando todos están al mando, nadie lo está. Pronto veremos cómo se desarrolló esta dinámica. Viendo lo largo que iba a ser este rodaje, el capitán Davis decidió ahorrar combustible apagando el motor número 3, el motor derecho del avión, y lo encendería de nuevo cuando fuera casi su turno para el despegue. Esto era un procedimiento estándar en Delta, y hoy en día, mantener un motor apagado durante el rodaje es incluso más común. Mientras operaban los 2 motores, el ingeniero de vuelo pidió a los pilotos que reanudaran la lista de verificación de rodaje. Con esta lista, se aseguraron de configurar las velocidades de despegue, comprobar la presión de los altímetros, verificar que los instrumentos de vuelo funcionaran correctamente
y que el estabilizador horizontal estuviera ajustado para el despegue. Esta era una lista de verificación bastante larga, pero llevaría más tiempo del normal terminarla, porque mientras los pilotos la llevaban a cabo, una de las azafatas entró en la cabina de mando para charlar. Estaba curiosa por los retrasos, y quería saber si los pilotos tenían idea de cuándo podrían despegar. Incluso con un tiempo de rodaje extendido, entrar en la cabina de mando estaba prohibido porque sin importar la duración, el rodaje sigue siendo una fase crítica del vuelo, sujeta a la regla de la cabina estéril. Sin embargo, al igual que los pilotos que estaban bien acostumbrados a la época anterior de la cabina estéril, la tripulación de cabina también estaba acostumbrada a entrar en las cabinas de mando para charlar, durante retrasos en tierra. Este miembro de la tripulación de cabina en particular había estado en Delta durante 30 años. Mientras el aparato avanzaba centímetro a centímetro por la ajetreada pista de rodaje, el primer oficial y la azafata de la tripulación de cabina comenzaron a charlar. La discusión abarcó desde preferencias en comida y bebida hasta las próximas elecciones presidenciales entre George Bush y Michael Dukakis. Los tres miembros de la tripulación participaron en la discusión, pero se desarrolló principalmente entre el primer oficial y la azafata que había entrado en la cabina de mandos. El capitán Davis pensaba que debido a que la velocidad era tan lenta en la pista de rodaje, esto no contaba como una fase crítica del vuelo, y por lo tanto permitió que la distracción continuara. El ingeniero de vuelo Judd, que se mantuvo al margen de la conversación, continuó monitorizando el entorno del avión y su propio panel de instrumentos. Justo en ese momento, el primer oficial Kirkland hizo un comentario que pronto resultaría inquietante. En tono de broma, sugirió discutir los hábitos de citas de la tripulación de cabina, para que los medios tuvieran algo de qué hablar si el avión se estrellaba y se recuperaba la grabadora de voz. El capitán entonces continuó discutiendo el accidente del vuelo 191 de Delta en Dallas, 3 años atrás. We were just talking yesterday, about 191 seems to be the classic airline crash that the news media goes for every time, And here... Aquel día, una serie de factores, en apariencia menores, comenzaron a alinearse para el vuelo 1141 de Delta. La tripulación, ajena a la cadena de eventos que se estaba poniendo en marcha, se preparaba para un despegue que pondría a prueba los límites de la aviación en una de sus épocas más desafiantes. En este punto, habían pasado casi 10 minutos desde que la azafata había entrado en la cabina de mandos, cuando el capitán se dio cuenta de que habían olvidado cambiar al siguiente controlador de tierra para las instrucciones finales de rodaje a la pista, y se lo hizo notar al primer oficial. Kirkland, admitiendo que se había distraído conversando con la azafata, se disculpó por el descuido. Inmediatamente después, sintonizó la frecuencia correcta y estableció contacto con el controlador. Una vez resuelto este punto, la conversación en la cabina se reanudó, pero esta vez el tema giró en torno a las aves que volaban en el exterior. Eran casi las 9 de la mañana y el avión era el cuarto en la cola para el despegue. El ingeniero de vuelo tomó la iniciativa y se dirigió a los pasajeros por megafonía para informarles de su posición, indicando a su vez a los auxiliares que aseguraran la cabina. Con esta acción, asumía en la práctica una de las funciones del capitán, al ser él quien instó al auxiliar de vuelo a abandonar la cabina de mando, para preparar el avión para el despegue. Convencidos de que aún les quedaban entre 5 y 10 minutos de espera, la tripulación retomó las tareas pendientes con una calma engañosa. Cambiaron a la frecuencia de la torre, pusieron en marcha el tercer motor, y el ingeniero de vuelo reinició la lista de verificación de rodaje que ya deberían haber completado. El primer oficial Kirkland
respondió a las comprobaciones con normalidad. Los instrumentos de los motores estaban en orden. El sistema antihielo, desconectado. Creían tener tiempo de sobra para ponerse al día, pero después de media hora de espera, las cosas ahora iban a suceder muy rápidamente para el vuelo 1141. En ese momento el controlador vio una oportunidad para llevar el vuelo al frente de la cola y les dijo que se alinearan en la pista. Sin embargo, esto pilló a la tripulación de vuelo por sorpresa. Ahora tendrían que terminar tanto la lista de verificación de rodaje como la lista de verificación de antes del despegue cuando se hubieran alineado en la pista. Aquel instante representaba una encrucijada crítica. Era la oportunidad perfecta para que el capitán informara al controlador de que necesitaban más tiempo. Puede que la petición sonara extraña, casi absurda, después de media hora de rodaje, pero esos minutos habrían sido vitales. Sin embargo, en lugar de eso, los pilotos aceptaron las instrucciones del controlador para alinearse en la pista. Presionados por la falta de tiempo, el ingeniero de vuelo y el primer oficial repasaron a toda prisa los puntos finales de la lista de rodaje. El primer oficial respondió afirmativamente a las comprobaciones de arneses de hombros y controles de vuelo. Alerones 15-15-15, luz verde. Controles de vuelo comprobados. Instrumentos de navegación configurados. Apenas habían terminado la lista, cuando el ingeniero de vuelo Judd ya estaba iniciando la siguiente, la de prevuelo. Él y el capitán Kirkland la recorrieron a toda velocidad, casi atropellando los puntos. La confirmación briefing de despegue completo sonó en la cabina, una afirmación que no se correspondía con la realidad pero que, en la prisa del momento, nadie cuestionó. Sin embargo, la realidad era que el briefing de despegue no se había completado, al menos no en los anteriores 30 minutos. Al omitir el briefing, el capitán eludía una de sus principales responsabilidades: garantizar que su equipo supiera exactamente cómo iban a ejecutar el despegue. Era su deber repasar con ellos todos los detalles críticos de la salida, ya fueran maniobras especiales antirruido, peligros conocidos, o cualquier otra variable inusual. De todos modos, los pilotos habían despegado de Dallas tantas veces que en esta ocasión pudieron dejarlo pasar. Pero el briefing de despegue no era lo único que se había dejado fuera. La lista de prevuelo incluía un paso crucial: la verificación de los flaps. Este punto obligaba a la tripulación a realizar una comprobación cruzada. No bastaba con mover la palanca, sino que debían confirmar en el indicador que los flaps, efectivamente, se habían extendido a la posición correcta para el despegue. La respuesta del primer oficial sonó correcta y profesional. Los flaps estaban configurados a 15 grados, pero la realidad era que no lo estaban. En la prisa por preparar el avión, no realizó la comprobación visual de los controles y los indicadores. En su lugar, simplemente recitó de memoria la respuesta correcta, la que había dado cientos de veces antes. Desafortunadamente, cambios recientes en los procedimientos de la compañía habían hecho este error incluso más fácil de cometer. Hasta 5 meses antes, el procedimiento dictaba que los flaps se debían extender inmediatamente después del encendido de los motores del avión. Esta era una regla clara y había poco margen para que los pilotos improvisaran. Pero entonces el procedimiento se cambió, permitiendo a los pilotos extender los flaps en cualquier momento después de dejar la puerta de embarque. Esto creó un área gris, ya que después de partir de la puerta, podía significar cualquier cosa hasta alinearse en la pista. Sin un punto establecido marcando sobre cuándo se deberían extender los flaps, una tripulación distraída como esta podía simplemente olvidar esta parte crucial de la configuración antes del despegue. Pero además no estaba claramente establecido cuál de los pilotos era el responsable de comprobar la posición de los flaps. En este mar gris de vaguedad, el vuelo 1141 se posicionó en la pista 18 izquierda de Dallas. Ahora, solo un último obstáculo se interponía entre la tripulación y un despegue sentenciado al fracaso. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo es posible que un error tan pequeño con una sola palanca pueda condenar a un avión entero? La respuesta se encuentra en la física del vuelo. La fuerza que eleva un avión, la sustentación, depende directamente de la velocidad. Los motores proporcionan el empuje, pero las alas necesitan que el aire fluya sobre ellas a gran velocidad para poder volar. Imaginemos una mano fuera de la ventanilla de un coche en movimiento. Si ponemos la mano plana,
el aire apenas afecta. Pero si la inclinamos un poco, el aire la empuja hacia arriba. El ala de un avión funciona igual. La velocidad que le dan los motores crea ese viento que la eleva. ¿Qué son los flaps? Son unas superficies en las alas, que actúan como curvar esa mano hacia abajo. De repente, la mano toma mucho más aire y es empujada hacia arriba con mucha más fuerza, incluso si el vehículo va más despacio. Los flaps hacen exactamente eso mismo en el ala, por eso son cruciales. Permiten generar la misma sustentación que se conseguiría a alta velocidad, pero a una velocidad de despegue mucho menor y más segura. Sin la ayuda de los flaps, la distancia de despegue requerida aumentaría de forma exponencial, superando con creces la longitud de la mayoría de pistas comerciales y llevando al avión más allá de sus límites operativos. Pero aquí es donde surge un problema. El ala de un avión comercial está diseñada para ser ultra eficiente en altitud de crucero, donde pasará el 99% de su vida útil. Para volar a gran velocidad, esta ala es relativamente delgada y con forma de flecha. Esta forma es perfecta para cortar el aire a 800 km por hora, pero es terriblemente ineficaz a las bajas velocidades de un despegue. Entonces, ¿cómo se puede generar la inmensa sustentación necesaria para elevar el avión si la velocidad es baja y el diseño del ala está optimizado para lo contrario? La solución es no tener un solo tipo de ala, sino un ala que pueda transformarse. Si la velocidad no es suficiente, la única opción es modificar el ala para que tome más aire, aumentando su superficie y su curvatura. Los dispositivos que logran esto se conocen como flaps y slats. Se extienden desde los bordes de ataque y de salida del ala, aumentando su tamaño y dándole más curvatura. Con los flaps y slats extendidos, un avión puede elevarse mientras viaja a una velocidad mucho más lenta. A las 8:59, la torre dio luz verde al Delta 1141. El avión comenzó a avanzar, con sus alas configuradas para el vuelo de crucero, una forma completamente inadecuada para las bajas velocidades del despegue. Sin embargo, existía una última barrera de seguridad diseñada para evitar precisamente un error como este. El Boeing 727 está equipado con un sistema de aviso de configuración de despegue. Se trata de una alarma sonora que se activa en la cabina si los pilotos aplican potencia de despegue sin que el avión esté correctamente configurado. Este sistema vigila varios parámetros críticos: que los aerofrenos estén replegados, que el compensador del estabilizador esté en el rango correcto y, fundamentalmente, que los flaps estén extendidos. Un fallo en cualquiera de estos puntos dispara una señal inconfundible de que algo va mal. Pero esa mañana, cuando el capitán Davis avanzó las palancas de potencia, la alarma que debía salvarles no sonó. El 727 comenzó su carrera de despegue, lanzándose a ciegas por la pista. En la cabina, la tripulación era ajena a la doble traición, la de su propia memoria y la de los sistemas de seguridad del avión. Mientras el avión aceleraba por la pista y se aproximaba a los 150 km por hora, las llamadas se sucedían con una precisión ensayada. Potencia ajustada, parámetros correctos, confirmó uno de los pilotos. Velocidad subiendo en ambos lados, 80 nudos, respondió el otro. Cada llamada era un paso más en un procedimiento impecable que, sin saberlo, los llevaba directamente hacia el desastre. De repente, en medio de la rutina de llamadas, la mirada del ingeniero de vuelo se fijó en un detalle anómalo en su panel. El despegue es la fase del vuelo que más potencia exige. En condiciones adversas, como un día caluroso, los motores necesitan entregar su máximo rendimiento. Sin embargo, hay un sistema que les roba una pequeña pero valiosa fracción de su potencia: el aire acondicionado, que se alimenta del aire a presión que se purga de los propios motores. Para evitar que esta pérdida de empuje sea crítica, el 727 está equipado con un sistema de seguridad. Durante la carrera de despegue, este sistema corta automáticamente el flujo de aire a la cabina, garantizando que toda la potencia se destine a volar, y una luz en la cabina de mando confirma que el sistema está armado y vigilante. Pero esa mañana, mientras el avión aceleraba, el ingeniero de vuelo Judd se dio cuenta de que la luz que confirmaba el armado del sistema no estaba encendida. Resultaba extraño, ya que la aplicación de la potencia de despegue era el último requisito para activar el sistema, y el indicador debería haberse iluminado en ese preciso instante.
Sin embargo, en la vorágine del despegue, con la velocidad aumentando rápidamente, Jude interpretó la anomalía no como una señal de alarma, sino como una simple peculiaridad. Fue un juicio de valor que duró apenas un segundo, pero cuyas consecuencias serían irreversibles. Pero la verdadera razón por la que la luz no se encendió era, por supuesto, que los flaps no estaban extendidos. Sin embargo, el ingeniero de vuelo no podía saberlo. En su mente, era un despegue normal en un día apacible, y el sistema automático de potencia era una salvaguarda para condiciones extremas, no para un vuelo como este, y por tanto lo descartó. A la velocidad de despegue, conocida como VR, el capitán comenzó a tirar suavemente de los mandos. El morro del 727 obedeció y comenzó a elevarse, pero el resto del avión se negó a acompañarlo. El capitán Davis continuó tirando de los mandos, pero las ruedas del tren principal seguían pegadas al asfalto, como si una fuerza invisible lo retuviera. Esa fuerza invisible era la falta de sustentación. Sin los flaps extendidos, el avión necesitaba mucha más velocidad para elevarse. El capitán Davis tiró con más fuerza de los mandos, mientras el avión avanzaba por la pista y la velocidad continuaba aumentando. Finalmente, cuando alcanzaron los 158 nudos, casi 300 kilómetros por hora, las ruedas principales dejaron el suelo, pero fue un despegue agónico, no limpio. Con el morro apuntando a 10 grados, la cola del fuselaje impactó contra la pista, lanzando una lluvia de chispas. Un estruendo metálico recorrió el avión, sobresaltando a pasajeros y pilotos. Nadie en la cabina entendía lo que acababa de ocurrir. Justo cuando el avión se acababa de separar del suelo, una violenta sacudida se apoderó de la cabina. Era el stick shaker, el agitador de la palanca de mando. Las palancas de ambos pilotos comenzaron a vibrar frenéticamente, una advertencia inequívoca y brutal. El avión estaba al borde de una entrada en pérdida. Si no conseguían bajar el morro inmediatamente para ganar velocidad, las alas dejarían de generar sustentación y el avión caería sin control. La lucha por mantener el avión en el aire era desesperada. En un instante, el ala derecha perdió sustentación momentáneamente, provocando que el avión se escorara violentamente hacia ese lado. La punta del ala impactó contra el asfalto, arañando la pista en una lluvia de chispas, antes de que el capitán Davis, a base de puro reflejo, lograra nivelar la aeronave. Pero el instinto, en una situación como esta, puede ser un traidor. Presa del pánico, Davis tiró de los mandos con más fuerza, elevando aún más el morro. Con un ángulo de ataque tan extremo, el aire ya no fluía de forma limpia hacia los motores. Privados de un flujo estable, los motores fallaron, provocando una serie de violentas explosiones y llamaradas por la cola. El primer oficial Kirkland, viendo las alarmantes fluctuaciones de potencia en los instrumentos, llegó a una conclusión que, en apariencia, era lógica: un fallo de motor. Este diagnóstico parecía encajar perfectamente con todos los síntomas: la incapacidad para ascender, la violenta entrada en pérdida y el alabeo incontrolado. Sin embargo, este era un diagnóstico erróneo. Los motores no eran la causa, habían funcionado a la perfección hasta que el extremo ángulo de ataque los ahogó. Sin los flaps extendidos, el avión no podía ascender, y al forzarlo, los pilotos estaban provocando el fallo secundario de los motores. Cegados por la tensión del momento, la idea del fallo de motor se ancló en la mente de los pilotos. Una vez convencidos, su atención se centró en un problema que no existía, impidiéndoles ver la simple verdad. Pero a pesar de todo, aún tenían una oportunidad de salvar el vuelo. Todo lo que el capitán necesitaba hacer era bajar el morro para ganar velocidad y permitir que el avión finalmente ascendiera. Pero el capitán Davis, presa del pánico y luchando contra un avión que no entendía, hizo exactamente lo contrario. Mantuvo el morro hacia arriba, agravando la pérdida. Con el avión oscilando de forma errática a pocos metros del suelo, se aferró a los mandos, intentando desesperadamente mantener el control. Para su horror, la tripulación de vuelo vio que justo al final de la pista, a 300 metros, se alzaban las antenas del sistema de aterrizaje. El primer oficial Kirkland tomó el micrófono para intentar lanzar una última llamada de auxilio a la torre de control, pero el silencio fue su única transmisión. Antes de que pudieran intentar una última y desesperada maniobra, el ala derecha impactó con una de las antenas. El metal rasgó el depósito de combustible y el ala estalló en una bola de fuego. Inmediatamente,
El avión comenzó a rodar a la derecha, estrellándose contra el terreno solo 22 segundos después de haberse elevado por primera vez. El impacto fue devastador. El avión rodó sobre sí mismo y se partió en pedazos. Milagrosamente, las 108 personas a bordo sobrevivieron al impacto inicial, pero la tragedia aún no había terminado. Un virulento incendio se desató tras el choque, cobrándose la vida de 14 personas, 12 pasajeros y 2 tripulantes de cabina. La investigación se centró en 2 preguntas clave. La respuesta a la primera de ellas, ¿qué había fallado?, fue resuelta rápidamente. Los datos de vuelo y las conversaciones en cabina eran inequívocos. La tripulación había intentado despegar sin extender los flaps. Esto llevó directamente a la segunda y más compleja pregunta. ¿Por qué no se activó la alerta de aviso de despegue? El sistema de aviso de despegue debería haber alertado a los pilotos en el instante en que empujaron las palancas de potencia, pero la alarma permaneció en silencio. Entender el porqué de ese silencio se convirtió en el principal objetivo de la investigación. La respuesta al silencio de la alarma se encontraba en lo más profundo del sistema. Los investigadores descubrieron que varios contactos eléctricos, concretamente los que conectaban el sistema a las palancas de potencia, estaban corroídos. La corrosión provocaba un fallo intermitente. La alarma, simplemente, a veces funcionaba y a veces no. La tripulación del Delta 1141 tuvo la terrible mala suerte de que, en su despegue, no lo hiciera. Este alarmante descubrimiento llevó a la Administración Federal de Aviación, FAA, a emitir una directiva urgente: inspeccionar los casi 1.200 Boeing 727 que operaban en todo el mundo. Los resultados fueron inquietantes. Se encontraron 35 fallos en la flota, y de ellos, 12 eran idénticos al que había condenado al vuelo 1141. Para solucionar el fallo técnico, la FAA emitió 2 recomendaciones clave. Primero, que la alarma de despegue leyera la potencia directamente de los parámetros del motor y no de la posición de las palancas. Segundo, se impusieron inspecciones mucho más frecuentes al sistema, cada 200 horas de vuelo. Pero el fallo de la alarma, aunque crítico, no era más que el último eslabón de la cadena. Al fin y al cabo, estos sistemas son la última línea de defensa, diseñados para actuar cuando los procedimientos y las personas ya han fallado. Por eso, el verdadero y más duradero legado del Delta 1141 reside en el campo de los factores humanos. El accidente sirvió como un duro recordatorio de la importancia de la regla de la cabina estéril, llevando a una aplicación mucho más estricta. Además, se revolucionó la formación en gestión de recursos de tripulación. Se establecieron protocolos claros sobre la delegación de tareas para eliminar cualquier ambigüedad en la cabina, y se introdujeron módulos específicos para entrenar a los pilotos contra los peligros de la distracción. Gracias a las lecciones aprendidas en tragedias como esta, la cultura de la seguridad en la aviación cambió para siempre. A las lecciones humanas se han sumado importantes innovaciones tecnológicas. En aviones modernos como el Boeing 787, las listas de verificación son ahora electrónicas. Aparecen en una pantalla, y el sistema impide físicamente que un punto se marque como completado si los sensores del avión no confirman que la acción se ha realizado correctamente. La combinación de estos cambios culturales y tecnológicos ha transformado la seguridad aérea. Al reforzar cada fase del vuelo, y no solo la configuración de los flaps, se han evitado no solo accidentes idénticos al del Delta 1141, sino toda una gama de incidentes causados por errores de procedimiento. Este es el gran legado del vuelo 1141. Sin embargo, la lucha contra el error humano nunca termina. La prueba más trágica de ello es un accidente sorprendentemente similar, que ocurrió 20 años después, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en 2008. Si quieres conocer esa historia, te dejo el vídeo sobre el accidente de Spanair aquí en pantalla. Y si te ha gustado este análisis, no olvides dejarme un comentario y suscribirte para ver el próximo caso. 20 de agosto de 2008. Un McDonnell Douglas MD-82 se accidentó poco después de despegar del aeropuerto de Madrid-Barajas, dejando como resultado 154 víctimas entre pasajeros y miembros de la tripulación.
Durante la fase de investigación, en la primera inspección, la causa de este accidente parecía engañosamente simple. Sin embargo, al examinar todo en profundidad, se reveló una historia marcada por trágicas coincidencias e ironías. Esta es una historia compleja, sobre un incidente que estuvo a punto de no ocurrir. Es la historia del vuelo 5022 de Spanair. 20 de agosto de 2008. Aeropuerto de Madrid-Barajas, España. 166 pasajeros y 6 tripulantes de cabina se embarcaron en el vuelo 5022 de Spanair, con destino el aeropuerto de Gran Canaria, en las Islas Canarias. Un viaje con una duración aproximada de 2 horas y media. La mayoría de los pasajeros eran de nacionalidad española, pero también había un pequeño número de personas de otras nacionalidades a bordo, incluyendo Alemania, Francia, Mauritania, Turquía, Bulgaria, Gambia, Italia, Indonesia y Brasil. Casi todos eran turistas en busca de un respiro de sus ajetreadas vidas en las Islas Canarias. El capitán era Antonio García Luna, de 39 años de edad. Era un piloto experimentado con más de 8.000 horas de vuelo. Anteriormente, había servido en las Fuerzas Aéreas de España, desempeñándose como instructor de vuelo y capitán en pruebas. En 1999, se unió a Spanair como primer oficial y fue ascendido a capitán del MD-80 en 2006. Los informes de sus sesiones de pruebas en el simulador y entrenamiento en línea indicaban que era un piloto con habilidades superiores a la media. Durante una sesión de entrenamiento, se registraron observaciones para el piloto respecto a la necesidad de mejorar sus habilidades de gestión de recursos de la tripulación, con un énfasis específico en la coordinación y la relación con el otro piloto. Posteriormente, los entrenadores notaron una mejora en esta área. Sin embargo, los miembros de la tripulación que conocían al capitán lo describieron como disciplinado, preciso y meticuloso en su trabajo, destacando su estricto seguimiento de los procedimientos. El primer oficial en este vuelo era Francisco Javier Mulet, de 31 años de edad. Se unió a Spanair el año anterior, con solo 220 horas de vuelo en su historial. En el momento del accidente, había acumulado poco más de 1.200 horas de vuelo, la mayoría en el McDonnell Douglas MD-82. Los pilotos que habían volado con el primer oficial lo describieron como un piloto serio y disciplinado, educado y muy colaborador. El avión asignado a este vuelo era un McDonnell Douglas MD-82, con 15 años de antigüedad. Aunque era un modelo de aeronave en gran medida retirada, este avión fue muy popular entre aerolíneas en los Estados Unidos y Europa en las décadas de 1990 y principios de la década de los 2000. Es importante destacar que el MD-82 era considerado uno de los aviones de pasajeros más seguros en ese momento. El avión, llamado Sunbreeze, había sido fabricado en 1993 y en ese momento fue entregado a Korean Air. Fue en julio del 99 cuando se unió a la flota de Spanair en España. La aeronave estaba equipada con 2 motores Pratt & Whitney J T8D219. Disponía de 167 asientos para pasajeros, 2 asientos destinados a la tripulación de vuelo, un asiento de observador en la cabina de vuelo y 4 asientos designados para la tripulación en la cabina de pasajeros. Poco antes de la 1:30 de la tarde, ya habían realizado todos los preparativos para iniciar el vuelo. En ese momento los pilotos se pusieron en contacto con el controlador de la torre para informar que estaban listos para despegar desde la pista 36L. El controlador les dio la autorización para abandonar la pista, y acto seguido, la aeronave inició la maniobra de despegue. Sin embargo, apenas segundos después, aún sin haber dejado la pista, los pilotos se comunicaron de nuevo con la torre de control, indicando que tenían un pequeño problema y necesitaban salir de la misma. El controlador les autorizó a salir de la pista, y los pilotos se pusieron en contacto con el centro de mantenimiento. El problema detectado estaba relacionado con la sonda de temperatura de la turbina de aire de impacto, la cual mostraba una lectura anormalmente alta. Esta sonda,
Mide la temperatura del aire en las proximidades de la superficie del avión. Cuando un avión se desplaza a través del aire, comprime el aire frente a él, elevando su temperatura. Este fenómeno se intensifica a altas velocidades, como las que alcanzan los aviones a reacción durante el vuelo de crucero. En condiciones normales, suele resultar en un aumento de 30 grados centígrados de la temperatura del aire alrededor del avión. Es esencial medir la temperatura del aire, por dos razones fundamentales. En primer lugar, permite a los pilotos determinar si deben apagar el sistema antihielo durante el vuelo. Los bordes de las alas se calientan de forma natural debido al aire que se comprime delante de ellos mientras vuelan. En consecuencia, un fallo en el sensor de la temperatura del aire no es crítico si no se espera que haya hielo. No obstante, la segunda razón por la cual los aviones necesitan medir esta temperatura se relaciona con el piloto automático, específicamente con los aceleradores automáticos. Si el sensor de temperatura del aire detecta una temperatura alta, indica que el avión se desplaza a alta velocidad. Esto sugiere que se podría dañar el interior del motor, a menos que se reduzca la potencia del motor. En otras palabras, una temperatura elevada del aire implica una baja aceleración del motor, lo cual no es óptimo durante la fase de despegue y otras fases de aceleración necesarias. En aviones comerciales de pasajeros, esto implica que los despegues deben llevarse a cabo en modo manual, cuando el sensor no está operativo. Es posible que los pilotos no estuvieran seguros de que fuera una buena idea despegar con el sensor defectuoso, considerando su función crucial en el control del acelerador del motor. Por lo tanto, optaron por volver e inspeccionar el sistema. Irónicamente, la sonda en sí incluye un elemento calefactor para evitar el congelamiento, al intentar medir la temperatura del aire circundante. Si este elemento calefactor se mantiene encendido mientras el avión está en tierra, el sensor puede generar una lectura de temperatura artificialmente alta, aunque continúe funcionando. El capitán contactó con el centro de control de mantenimiento, ya que sospechaba que la sonda de temperatura del aire estaba recibiendo una corriente eléctrica inesperada. El centro de control de mantenimiento recomendó a la tripulación que reiniciara el disyuntor Z29, que suministra energía eléctrica al elemento calefactor de la sonda de temperatura del aire. La tripulación realizó este procedimiento, pero la temperatura de la sonda no descendió. Ante esto, los pilotos llevaron la aeronave de vuelta para que los ingenieros de mantenimiento pudieran inspeccionarla. La tripulación mantuvo una discusión detallada con los técnicos, explorando diversas posibilidades para reducir la temperatura de la sonda de temperatura del aire RAM. Se consideró incluso el uso de hielo seco para enfriar la sonda. La cabina se llenó de actividad, con la entrada y salida de personal, incluyendo a los técnicos de mantenimiento. El sobrecargo y otro capitán clave que viajaban en el avión también estuvieron presentes, destacando la importancia de registrar todos los eventos que estaban ocurriendo. En ese momento, la temperatura dentro del avión se elevaba, con una temperatura exterior de 30 grados centígrados, y la aeronave no lograba enfriar la cabina adecuadamente. Tanto los pasajeros como la tripulación empezaron a sentir ansias de partir, mientras los ingenieros dedicaban más de una hora intentando reparar el sensor defectuoso. Aplicaron hielo seco para enfriar el sensor. Finalmente, propusieron que la tripulación desconectara el suministro eléctrico al calentador de la sonda de temperatura, sugiriendo tirar del disyuntor como solución, para cortar el suministro eléctrico al calentador de la sonda de temperatura. Según la lista de equipamiento mínimo, MEL, por sus siglas en inglés, se permitía la operación del avión, con la calefacción de la sonda fuera de servicio, siempre que no se anticipara la presencia de hielo durante el vuelo. Dado que no se esperaban tales condiciones, se desactivó la calefacción de la sonda y el avión fue declarado apto para el servicio. El capitán dio su consentimiento y la tripulación inició los procedimientos para la salida. Una azafata se encontraba en uno de los asientos plegables detrás de los pilotos, discutiendo sobre el sensor defectuoso con el primer oficial, mientras se llevaba a cabo el repostaje de combustible en la aeronave. Poco después de las 2 de la tarde, el capitán salió del avión para supervisar personalmente la operación de repostaje,
y asegurarse de que se hacía lo más rápido posible. Dado que el avión había regresado de nuevo a la puerta de embarque y habían apagado los motores, los pilotos tuvieron que iniciar los procedimientos desde el inicio, como si fuera un nuevo vuelo. Esto implicaba contactar al control de tráfico aéreo para obtener la autorización de vuelo hacia el aeropuerto de Gran Canaria. En esos momentos, aún se encontraban sin preparar la cabina para el vuelo, y esto generaba una atmósfera agitada dentro de la aeronave. Precisamente en situaciones como esta, es cuando los pilotos deben seguir más rigurosamente a los procedimientos. Hay evidencias registradas en la grabadora de voz que sugieren que el capitán se sintió bajo presión por la falta de tiempo. Esto fue evidente durante la revisión de la lista de verificación antes de la salida, cuando el primer oficial leía los elementos, y el capitán anticipaba las respuestas antes de que el primer oficial llegara a la parte correspondiente de la lista de verificación. Además, se puso en contacto con la torre de control para verificar si había algún retraso en las operaciones de tráfico aéreo. Aunque era responsabilidad del primer oficial manejar las comunicaciones por radio, en esta ocasión, el capitán asumió esa labor por él. Después de encender los motores, la tripulación realizó la lista de verificación posterior al inicio, compuesta por un total de 8 elementos. Durante la lectura de los elementos, al llegar al último de ellos, referente a los flaps y slats, el capitán interrumpió al primer oficial antes de que pudiera leerlo, solicitándole que pidiera permiso de taxi al control de tráfico aéreo. Después de esto, los pilotos no volvieron a realizar un repaso final para completar el último elemento en la lista de verificación. Esto fue un grave error, pero solamente fue una de las diversas ocasiones en que los pilotos tendrían la posibilidad de configurar correctamente los flaps desde ese momento hasta realizar el despegue. Al iniciar el rodaje hacia la pista, los pilotos revisaron la lista de verificación de rodaje, la cual incluía un apartado que requería que verificaran la luz indicadora del sistema automático de aceleración de reserva. La luz indicadora del sistema automático de aceleración de reserva debe estar encendida, lo cual señala que hay aceleración automática adicional disponible en caso de un fallo del motor durante el despegue. Esta luz debe permanecer encendida para indicar que hay aceleración automática adicional disponible en caso de que ocurra un fallo del motor durante el despegue. Si los slats no están configurados correctamente para el despegue, la luz no se iluminará. Al repasar esta misma lista de verificación, los pilotos tienen otra oportunidad para observar que no han configurado los flaps para el despegue. El último elemento es el denominado informe de despegue, en el cual los pilotos revisan las velocidades de despegue, la aceleración y los flaps, entre otros elementos. Según la grabadora de voz, se evidenció que no se llevó a cabo la revisión de la colocación de los flaps ni de los slats. Durante el rodaje hacia la pista, los pilotos continuaron conversando con la azafata, en una conversación de la que gran parte no era relevante para la preparación del vuelo. Este último aspecto resultó confuso posteriormente para los investigadores, ya que no se respetaba la cabina estéril. La aeronave se encontraba alineada con la pista, y el primer oficial realizó una verificación final conocida como checklist de despegue inminente. Se le escuchó en la grabadora, como revisaban la posición del centro de gravedad, la posición de la palanca de flaps y el indicador de slats y flaps en la pantalla LCD. En este momento, el primer oficial mencionó flaps 11, a pesar de que los flaps no se habían configurado en 11. Realmente debería haber dicho flaps 0, como se reflejaría tanto en la pantalla LCD como en la propia palanca de flaps. Los investigadores concluyeron más tarde que se produjo un fenómeno conocido como sesgo de expectativa. El primer oficial esperaba que los flaps estuvieran en las posiciones que había indicado, pero no verificó realmente sus instrumentos para confirmar su expectativa. Existe una tendencia natural en los humanos a mirar sin realmente ver, lo que nos lleva a percibir solo lo que esperamos ver. Además de este sesgo de expectativa, es más común cuando las condiciones psicológicas son desfavorables, como fue el caso en esta situación con la presión del tiempo y la alta carga de trabajo a la cual los pilotos estaban operando. A pesar de que el capitán se suponía que estaba supervisando, el primer oficial llevaba a cabo estas tareas
pero debido a que en ese momento ya estaban alineados con la pista, su atención se desvió al exterior del avión. En ese momento ya no había nada que pudiera evitar el accidente, salvo la última línea de defensa conocida como el sistema de alerta de despegue TOWS, Take Off Warning System. Este sistema emite una alarma cuando los pilotos aumentan la potencia del motor para el despegue, a pesar de que la aeronave no está configurada adecuadamente para el despegue. Por ejemplo, si los flaps no se han ajustado correctamente, la alerta se activaría. Sin embargo, el aviso en este caso no sonó. La fase de despegue transcurrió de manera normal, y cuando la aeronave alcanzó los 157 nudos, el primer oficial comenzó a elevar el avión. Sin embargo, en ese momento se activaron la advertencia de pérdida y el agitador, resultando en una inclinación de la aeronave de 32 grados hacia la derecha y un cabeceo continuo, llegando apenas a 40 pies sobre el suelo. En la pista, el primer oficial inicialmente consideró la posibilidad de un fallo en el motor y redujo la potencia del mismo. No obstante, de manera inmediata volvió a aumentar la potencia, llevando los aceleradores hasta su posición máxima. Sin embargo, estas acciones resultaron ineficaces y la aeronave comenzó un descenso, impactando inicialmente con la cola y arrastrándose por el suelo. Posteriormente cruzó un terraplén y se estrelló contra el lado opuesto, estallando en llamas. Tan solo habían transcurrido 5 segundos desde que la aeronave inició el despegue, cuando se activó el sistema de advertencia de entrada en pérdida y posteriormente el de excesivo ángulo de alabeo. El avión alcanzó una altura de 40 pies, 12 metros, sobre el suelo, se desvió hacia la derecha, perdió altitud y se estrelló en las cercanías de la pista. De los 172 pasajeros y tripulación a bordo, únicamente 18 sobrevivieron, dejando 154 víctimas. Tras el accidente, se inició de inmediato una investigación. La investigación fue liderada por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España. La principal causa identificada fue el fallo de la tripulación al desplegar los flaps. Sin embargo, esta razón representa solo la superficie del problema, ya que hay una serie de factores adicionales que contribuyeron al accidente. Al principio, comentamos que la tripulación tuvo que abandonar la pista para revisar la aeronave, justo antes del primer intento de despegue. La ironía reside en que, en ese primer momento, el avión tenía los flaps perfectamente configurados. Además, la lectura de alta temperatura del sensor de aire había estado presente en varios vuelos anteriores de esta misma aeronave, y cada uno de ellos despegó sin inconvenientes. En este momento del vuelo, la atención y la aplicación de la seguridad de la tripulación se convirtieron en los factores cruciales que, en última instancia, resultaron fatales. Regresaron a la puerta como medida de precaución, y al hacerlo, se sometieron a una presión de tiempo que resultó ser difícil de manejar. Con su enfoque de seguridad disipándose en la pista y bajo la presión de su retraso en constante aumento, la tripulación comenzó a revisar rápidamente las listas de verificación, omitiendo elementos clave y realizando chequeos visuales apresurados, mirando sin realmente observar. Los roles claramente definidos del capitán y el primer oficial empezaron a difuminarse y dejó de ser evidente quién era el responsable de cada tarea. Otra ironía en este accidente fue el fallo en el sistema de alerta de despegue, la última línea de protección antes del despegue. Podría haber estado relacionado con el fallo en la sonda de temperatura del aire, el componente calefactor que provocó el retorno del avión a la puerta de embarque, después de su primer intento de despegue. Estos sistemas dependen del mismo relé eléctrico para su funcionamiento, y la investigación concluyó que era posible que este relé hubiera fallado. Se mencionó el vínculo entre el sistema de advertencia de despegue y la sonda de temperatura del aire RAM. Sin embargo, después de una inspección y pruebas exhaustivas de los componentes relevantes, los investigadores no pudieron encontrar ninguna razón por la que el sistema de advertencia de despegue no estuviera operativo en este caso. Curiosamente, un año después del accidente, otro avión, listo para despegar de Palma de Mallorca hacia Barcelona, obtuvo indicaciones de alta temperatura del aire mientras rodaba. La tripulación observó que la temperatura marcaba 99 grados,
que era el máximo que podía mostrar la pantalla de instrumentos de 2 dígitos. Recordaron el accidente del año anterior y decidieron verificar el sistema de alerta de despegue, descubriendo que no funcionaba. La tripulación volvió a confirmar que su avión estaba correctamente configurado para el despegue y decidió partir hacia Barcelona después de registrar el fallo en el libro de mantenimiento del avión. Se informó que la compañía tenía conocimiento de 6 casos notificados por aerolíneas entre los años 2000 y 2008, en los cuales se combinaron altas temperaturas del aire y pruebas fallidas del sistema de alerta de despegue. 4 de estos casos se resolvieron reemplazando el relé eléctrico que ambos sistemas utilizan para obtener energía. Por lo tanto, es posible, aunque no seguro, que en el caso del vuelo 5022 de Spanair, el sistema de advertencia de despegue falló por la misma razón que el elemento calefactor de la sonda de temperatura del aire RAM. No se ha determinado la causa exacta para este fallo. No obstante, el informe final sobre este accidente incluyó una serie de recomendaciones para prevenir la recurrencia de incidentes similares en el futuro. Entre las recomendaciones del informe, se sugirió la modificación de los procedimientos para el MD-80 y aviones similares, de manera que los pilotos realicen pruebas del sistema de alerta de despegue antes de cada vuelo. También se propuso que la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Autoridad Federal de Aviación ajusten los requisitos de certificación para aeronaves como el MD-80, de manera que el sistema de alerta de despegue no pueda ser desactivado por un solo fallo, y que proporcione una advertencia clara a las tripulaciones en caso de fallo. El informe determinó que si el primer oficial hubiera reaccionado a la pérdida después del despegue, manteniendo el morro por debajo de los 13 grados, en lugar de levantarlo hasta los 18 grados, el vuelo podría haberse alejado de la pista de manera segura. Por lo tanto, el informe recomendó que la recuperación de una situación de pérdida se convierta en una parte obligatoria de los programas de formación inicial y recurrente de los pilotos de aerolíneas. Finalmente, se hicieron una serie de recomendaciones relacionadas con la gestión de recursos de la tripulación, ya que este fue un factor clave en el accidente de Spanair. Entre ellas, se encontraba la recomendación de que la Agencia de Seguridad de la Aviación Europea, EASA, evaluara los programas de formación de las aerolíneas para asegurar que se enfatizara el concepto de cabina estéril, junto con las consecuencias de distracciones incluso menores. También se sugirió incluir ejemplos de accidentes en los que la falta de una cabina estéril fue un factor relevante.